¿Estás listo para descubrir el lado oscuro de una de las figuras más influyentes del merengue? Vilfrido Vargas, el hombre que transformó a los hijos del rey en una orquesta legendaria, estuvo al mando de 28 artistas que grabaron bajo su nombre, dejando una huella imborrable en la música. Pero, ¿quién era el verdadero rey detrás de todo esto? Si pensaste que Vilfrido solo era un genio musical, prepárate para conocer su otra cara. En este video no solo conocerás la historia que nunca te contaron, sino que él mismo lo revelará. Todo comenzó con una amenaza que cambió el rumbo de la historia. Si en una semana no te pones al nivel de los demás, te voy a cancelar. La tensión creció, y cuando llegó el momento de tomar decisiones, el dilema fue claro. «Vamos a Colombia», dijo él. Yo le respondí, «Yo voy, pero tú no». Lo que pasó después fue aún más impactante. «Tu reemplazo ya está», dijo Vilfrido, un hombre que manejaba el maquiavelismo como pocos. Las cosas llegaron a un punto extremo. Todos los cantantes, al borde de la rebelión, amenazaron con dejarlo. Nos preparamos para hacerle la vida imposible. Así comenzamos a desvelar los aspectos más oscuros de Vilfrido Vargas, un genio musical, sí, pero también una figura que dejó una estela de sufrimiento en su camino. Como diría mi abuela, ese no era un angelito. La historia que hoy les traigo no es cualquiera. Es la historia de traición, ambición y poder detrás de una de las figuras más grandes del merengue. Vilfrido Vargas. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien que considerabas un hermano? Pues imagina estar en el lugar de Vicente Pacheco, uno de los primeros cantantes de la orquesta, cuando Vilfrido lo despojó no solo de su dinero, sino también de su dignidad. El joven Vicente, con la esperanza de que al grabar con Vilfrido recibiría su pago, pronto descubrió la cruel verdad. El dinero nunca llegó. Vilfrido lo había dejado en el olvido, sin ni un centavo por sus esfuerzos. Pero lo más impactante fue lo que Vicente hizo después. Decidió irse, dejando atrás a un hermano, que al final no era más que un líder despiadado. Solo Vilfrido Vargas de su orquesta tuvo 28 cantantes, 28 artistas que grabaron bajo su nombre. Pero ¿quién era el verdadero rey? Esa fue solo la primera de muchas víctimas. Otros artistas, como Miki Taveras, vivieron lo mismo. Éxitos, fama, pero sin un solo dólar por todo su esfuerzo, ni siquiera para cubrir su transporte. Y es que trabajar con Vilfrido no era sencillo. Las grabaciones parecían un laberinto de cambios de última hora. Una vez que pensabas que todo estaba listo, él llegaba y decía, «No, vamos a cambiar esto». Era un juego mental constante, un desafío tras otro. Pero ahí no acaba todo, mis amigos. La historia de Vilfrido Vargas está llena de giros inesperados. Lo que muchos no saben es que su forma de despedir a sus músicos era algo digno de una novela de suspenso. Imagínate ser despedido en el aeropuerto, justo antes de tomar un vuelo, o incluso en pleno escenario. Uno de los casos más impactantes fue el de En Chambers, quien recibió su despido en vivo antes de subir al escenario. Y como si fuera poco, Vilfrido le presentó su reemplazo como si nada. Pero lo más intrigante de todo era cómo Vilfrido jugaba con las mentes de sus músicos, creando una competencia brutal entre ellos, enfrentándolos sin piedad. Les decía a unos que los otros estaban celosos de su éxito, y a otros les aseguraba que el compañero de turno tenía habilidades que les quitarían el puesto. Lo peor de todo es que lo hacía de manera tan astuta que casi no te dabas cuenta de cómo te manipulaba hasta que ya era demasiado tarde. ¿Y qué hay de las cláusulas engañosas que firmaban los músicos? Vilfrido tenía su propia versión de control. A los artistas los amarraba con contratos de años. Uno de los más afectados lo describió como su peor error: el control mental, la rivalidad constante y la manera en que creaba situaciones caóticas para que sus músicos se destruyeran entre ellos. Todo esto, mis amigos, era parte de la táctica de Vilfrido, quien después de dejar la orquesta publicó un álbum, pero lo que parecía un paso hacia el éxito lo hundió aún más.
En lugar de seguir su carrera, perdió todo por no ceder ante Vilfrido. Su proyecto, el Clan de la Furia, se desplomó, y a pesar de sus sueños, terminó sin hogar y sin un centavo, porque se negó a pedir perdón a un hombre que lo había arrastrado al abismo. Vilfrido era la figura omnipotente del merengue, el que dictaba las reglas, el que manejaba todo como si... La mano dura de Wilfrid Vargas no solo se reflejaba en su control sobre la música, sino también en prácticas que trascendían lo artístico. Se hablaba de cómo recurría a métodos espirituales, incluso vinculados a la santería, lo que le daba fama de santero. Las especulaciones sobre su relación con esas creencias alimentaron rumores acerca de cómo influyeron en su éxito. Sin embargo, no todo era esotérico. Su orquesta, su vehículo para la fama, también se convirtió en una fuente de riqueza, pero no siempre de manera transparente. ¿Era este el verdadero motor detrás de su poder? En cuanto a las energías oscuras, la orquesta Las Chicas del Can estuvo marcada por eventos trágicos que alimentaron historias de maldiciones. Accidentes, muertes imprevistas y situaciones extrañas generaban una atmósfera de superstición. Aunque muchos no creían en tales leyendas, las coincidencias no podían pasarse por alto. ¿Qué había realmente detrás de esas tragedias? Algunos se preguntaban si había fuerzas oscuras actuando en las sombras, algo que se ocultaba tras los reflejos del escenario. Wilfrid también se metió en problemas legales. El popular Baile del Perrito, uno de los temas más exitosos del merengue, tenía un trasfondo sombrío. El verdadero autor, Juan Valdés, luchó por obtener el reconocimiento de los derechos de autor, pero la disquera controlada por Wilfrid nunca le dio crédito oficialmente. La historia de plagio continuó con Winston Paulino, otro músico clave, que reclamó derechos sobre varias canciones, exigiendo indemnización por los perjuicios sufridos. Las batallas legales y las demandas se convirtieron en un tema recurrente, donde el dinero y los derechos se volvieron el centro de la controversia. Uno de los escándalos más oscuros fue el que involucró a Yocasta Sánchez en 2003, esposa de Winston Paulino. Ella acusó a Wilfrid de abuso sexual, un caso que sacudió el mundo del espectáculo. Aunque el juez desestimó la acusación, las repercusiones fueron profundas. La denuncia de Yocasta fue tratada como un trastorno psicológico, y la demanda inicial de $500,000 por indemnización dejó más dudas que respuestas. A pesar de todo esto, Wilfrid seguía siendo un gigante del merengue. Sin embargo, tras esa fachada de éxito y poder, había manipulaciones, traiciones y tensiones que nadie imaginaba. Lo que parecía una carrera exitosa en la música estaba plagada de secretos oscuros y luchas internas. La pregunta sigue siendo, ¿realmente su éxito fue solo una cuestión de talento o había algo más que lo impulsaba? Para entender mejor su vida y las dificultades que enfrentó, escucharemos sus propias palabras. A sus casi 79 años, Wilfrid Vargas revela algunos aspectos desconocidos de su vida. La verdad es que mi salud me está cobrando lo que no atendí en su momento. Mi vida laboral, una vida sin descanso, me está pasando factura, comparte. He tenido mis días buenos, pero también he lidiado con dificultades respiratorias y hospitalizaciones, que ahora forman parte de mi rutina diaria. Lo que tal vez muchos no saben es que, más allá de los años y las exigencias, hay algo mucho más profundo que me marcó, algo con lo que he vivido desde antes de alcanzar la cima: la abulia. La abulia es una enfermedad rara que le arrebató la capacidad de voluntad cerca de los 40 años. La gente habla mucho de mí, pero esto nunca lo había compartido en detalle, admite. Es una de las cosas más impactantes de mi historia. La abulia es básicamente una incapacidad total para tener voluntad. Imaginen sentirse atrapado en tu propia piel, como si tu cuerpo y tu mente no respondieran, sin poder hacer nada, sin ni siquiera la fuerza para empezar o continuar algo. Eso fue lo que me pasó, y créanme, fue tan fuerte que me hizo pensar que me estaba volviendo loco.
Las alucinaciones comenzaron a dominar mi mente. Veía muertos, edificios flotando, y la sensación de terror era indescriptible. Lo peor era no entender lo que me estaba ocurriendo. Al principio los médicos pensaron que mis alucinaciones eran producto de un problema con mis amígdalas, así que me operaron, pero no resolvieron nada. Con el tiempo, descubrí que todo esto tenía un nombre: abulia. Fue un golpe devastador. Me costó muchísimo aceptar que había algo más allá de simples problemas físicos, algo mucho más complejo. A pesar de todo, nunca dejé de luchar. Siempre fui un hombre que buscaba tener el control, la perfección en todo lo que hacía, y eso me llevó a llevarlo al extremo. Hoy, con el paso del tiempo, y a pesar de estar bajo medicación y recibir apoyo psicológico, sigo luchando por mantener el control de mi vida. Es complicado, se los confieso. A veces, cuando me despierto por la mañana, siento que soy una máquina. Eso es lo que siento. Lo que antes me daba energía, hoy parece tan distante. Mi único consuelo en estos días es la televisión y mi propia compañía. Un contraste brutal con la vida de fiestas y fama que viví en mis años dorados. Pero la vida es así, no siempre es lo que uno espera. Les voy a ser sinceros, la gente siempre habla, siempre especula, pero pocas veces se sabe la verdad de las cosas. Con Miriam Cruz, esa mujer, siempre hubo una conexión especial. Muchos lo vieron, y algunos incluso hablaron de algo más. Pero ¿saben qué? Nadie entiende lo que realmente sucedía detrás de las puertas del escenario. Miriam era una de las voces más poderosas que pasaron por mi orquesta, y no solo su talento la hacía única, era su entrega, su pasión, su profesionalismo. Claro, la protegía y apoyaba, como a todos los miembros de mi orquesta. No era solo una cuestión de trabajo, era cuestión de respeto, de darle el lugar que merecía. Nadie puede negar que ella tenía algo que es difícil de encontrar en otros artistas. No entraré en rumores, pero les aseguro que Miriam siempre fue muy importante para mí, tanto como artista como persona. En cuanto a los artistas que pasaron por mi orquesta, la historia es distinta. Muchos llegaron buscando algo más, buscando fama. Lo que no entendían es que en mi orquesta no había lugar para los débiles. Siempre fui extremadamente exigente porque sabía que la música no perdona. Quien estaba conmigo debía estar preparado para trabajar sin descanso, para vivir esa vida de sacrificio que el mundo del merengue exige. No tenía tiempo para mediocridades. Cada persona que llegó a mi orquesta pasó por pruebas, por momentos difíciles, pero eso los hizo grandes. Nadie puede negar que cuando estaban conmigo, estaban en la cima, pero también sabían que si no daban lo mejor de sí mismos, no habría espacio para ellos. Muchos de esos chicos y chicas hoy me critican. Hablan de mí como si todo hubiera sido fácil, pero no fue así. Si no los preparaba, si no los empujaba a dar el máximo, no habrían llegado a donde llegaron. ¿Y saben qué? A pesar de todo lo que se dijo y lo que pasó, nunca me arrepentí de darles la oportunidad. Porque al final, siempre creí en la gente con talento, no solo en los que sabían bailar o cantar bien, sino en los que tenían esa chispa, esa magia que te hace único. Aunque muchos se fueron, muchos también me dejaron lecciones, y esas lecciones, créanme, las llevo conmigo. Sí, a veces fui duro, a veces frío, pero nunca injusto. Lo que realmente me dolía era cuando algunos se sentían traicionados o pensaban que no les daba lo que merecían. Si hay algo que me duele es que muchos de ellos no entendieron que todo lo que hacía era porque creía en su talento. Si los despedí, si no los llamé, si no les di lo que querían, era porque el negocio era así. Quien no daba el 100% quedaba atrás, sin importar cuán grande fuera su nombre en ese momento. Pero eso nunca significó que no los valorara, y si en algún momento no lo supe demostrar, les pido perdón, porque al final, mi única intención siempre fue llevar el merengue a lo más alto, y eso no se logra sin sacrificios. Lo que más aprendí de todo esto es que, a veces, el destino tiene formas muy extrañas de hacernos entender lo que realmente importa. Y aunque hoy enfrento estas batallas, sigo aquí, sigo adelante. Quedó en el camino,
mucho que se perdió en el proceso, pero también mucho que se ganó. La vida no siempre es un camino fácil ni recto, pero cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta de lo que realmente importa. La música, los sacrificios, las luchas, las victorias y las derrotas, todo ha sido parte de este viaje. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de que lo que logré no fue solo por el talento, sino por la perseverancia. La vida me dio muchas lecciones, algunas difíciles de aceptar, otras dolorosas, pero cada una me permitió crecer, evolucionar y de alguna manera encontrar un sentido en todo lo que viví. No siempre es fácil comprender por qué las cosas suceden de la manera en que suceden, pero al final creo que todo tiene un propósito. Mi historia no es perfecta, pero es real. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. No se trata de una vida de solo éxitos, sino de un recorrido lleno de desafíos, de momentos difíciles, pero también de muchas alegrías y satisfacciones. Lo que siempre me ha motivado ha sido la pasión por la música, el deseo de crear algo que trascendiera, que llegara al corazón de la gente. Y aunque el camino no siempre ha sido fácil, nunca me rendí. Nunca dejé que los obstáculos me detuvieran, y hoy, aquí estoy, mirando hacia adelante. Las batallas que enfrento ahora son diferentes, pero siguen siendo parte de lo que soy, de mi historia. Y aunque los días difíciles aún vienen, sigo luchando con la misma pasión que me ha acompañado siempre. Al final, lo más importante es que sigo aquí, vivo, con mis recuerdos, mis aprendizajes y sobre todo, mi amor por la música. Esta es mi verdad, mi legado, y aunque el destino me haya llevado por caminos inesperados, siempre he intentado hacer lo mejor posible con lo que la vida me dio. Así que, como siempre, agradezco a todos los que formaron parte de mi vida y mi carrera, y a todos los que siguen creyendo en la música, en el esfuerzo y en el sacrificio. Porque, al final, es eso lo que nos define, no lo que logramos, sino cómo enfrentamos las pruebas que la vida nos presenta. Este viaje no ha sido solo mío. Cada persona que ha sido parte de mi historia ha dejado una huella, un aprendizaje. Desde los músicos que compartieron escenario conmigo hasta los que simplemente se cruzaron en mi camino, todos han tenido un impacto en mi vida, de una forma u otra. Es por eso que siempre les he dado mi respeto, no solo como artistas, sino como seres humanos que luchan por lo que creen. Y si de algo me siento orgulloso, es de haber sido un hombre que, a pesar de mis propios demonios y dificultades, nunca perdí la pasión por lo que hacía. La música siempre fue mi refugio, mi salvación. Cuando el mundo parecía caer a mi alrededor, siempre podía encontrar consuelo en una nota, en una melodía, en una letra que tocaba mi alma. No todo fue glamour, no todo fue aplausos y luces brillantes. Como todos, pasé por momentos de oscuridad, por caídas que me hicieron cuestionar si realmente valía la pena seguir. Pero algo dentro de mí, algo que ni yo mismo comprendía a veces, me decía que debía continuar. No solo por mí, sino por todos aquellos que confiaron en mi visión, en mi sueño, en mi música. Los que me siguieron, los que creyeron en lo que hice, fueron mi verdadera motivación. Hubo épocas en las que sentí que el éxito se desvanecía entre mis dedos. A veces, las críticas me llegaban con más fuerza que los halagos. Pero aprendí que la crítica es solo el reflejo de lo que uno mismo ha sembrado. Si haces las cosas con pasión, con dedicación, con amor, entonces todo lo que llega, sea bueno o malo, tiene un propósito. No es el éxito lo que define a una persona. Es la forma en que enfrenta los fracasos lo que realmente demuestra quién es. Hoy, mientras reflexiono sobre todo lo que he vivido, me doy cuenta de que las cosas no siempre salieron como las había planeado, pero quizás eso era lo que necesitaba para aprender, para crecer, para convertirme en quien soy ahora. La vida es impredecible, a veces es cruel, pero también tiene una manera única de enseñarnos las lecciones más importantes. Si alguien me preguntara qué consejo le daría a una nueva generación de artistas, mi respuesta sería simple: no dejen que nadie les diga que no pueden. Luchen por su pasión, por lo que aman,
sin importar cuántos obstáculos se encuentren en el camino. Y sobre todo, nunca olviden de dónde vienen. La humildad y el trabajo duro son las claves para mantenerse en pie cuando todo parece ir en contra. La fama es efímera, pero el respeto que se gana con el tiempo es lo que realmente permanece. Quiero que la gente recuerde mi música, claro, pero también quiero que recuerden que detrás de cada éxito hubo muchas horas de sacrificio, de trabajo sin descanso, de noches sin dormir. Fue un precio que pagué con gusto, porque sabía que lo que estaba creando, lo que estaba dando al mundo, era algo que trascendía mi propia existencia. Hoy no soy el mismo hombre que era hace años, pero sigo siendo el mismo en lo que más importa: la pasión por la música. Y eso, mis amigos, nunca cambiará. A pesar de los años, de los errores, de las caídas, de las pérdidas, el fuego sigue ardiendo dentro de mí. Y ese fuego es lo que sigue moviéndome. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de luces y sombras. Y, sobre todo, gracias por seguir creyendo en la música, en los sueños y en la gente que lucha por hacerlos realidad. Porque al final, todos somos parte de este viaje llamado vida. Este viaje, como cualquier otro, está lleno de capítulos inesperados, momentos que no se planean y giros de la vida que te sorprenden cuando menos lo esperas. A lo largo de todos estos años, me he encontrado con personas que se cruzaron en mi camino de manera fortuita, pero que dejaron huellas profundas en mi corazón. Algunos de esos encuentros me dieron lecciones que hoy valoro más que cualquier éxito en los escenarios. Recuerdo que, al principio de mi carrera, muchos pensaban que la fama era la meta final, el logro que lo resolvía todo. Pero con el tiempo aprendí que la fama es solo una ilusión efímera, un reflejo de lo que uno es capaz de crear. El verdadero valor está en lo que uno deja atrás, en las historias que se cuentan cuando ya no estás presente, en los recuerdos que viven en la memoria de aquellos que te vieron luchar y crecer. Muchos artistas buscan la fama por el reconocimiento, por el aplauso, por el amor del público. Yo, por mi parte, siempre busqué algo más: el legado. Quería que la música que creaba fuera algo que trascendiera mi propia persona. Quería que, cuando la gente escuchara mis canciones, recordara la emoción que me llevó a componerlas, las noches sin descanso, las horas invertidas en los ensayos. La fama, aunque tentadora, siempre fue secundaria. Mi verdadera satisfacción vino al saber que mi música podía tocar el alma de otros, que podía hacerlos reír, llorar o bailar, como alguna vez lo hizo conmigo. La vida en el escenario es maravillosa, pero no siempre es lo que parece desde afuera. Detrás de las luces, detrás de las cámaras, hay un ser humano que también tiene que lidiar con sus propios demonios, sus propios miedos y dudas. Como cualquier persona, me enfrenté a momentos de inseguridad, de dolor y de soledad, incluso cuando estaba rodeado de personas. Porque, aunque suene irónico, en el centro de la fama, uno puede sentirse más solo que nunca. Hay quienes me han criticado por ser exigente, por ser un líder que no perdonaba errores. Pero esa exigencia no solo era hacia los demás, también era hacia mí mismo. Sabía que la música merecía lo mejor de mí. Y si alguien no podía dar todo lo que tenía, no importaba cuán grande fuera su talento, no podría formar parte de mi visión. La disciplina y el trabajo duro fueron las bases de mi carrera. No creí en los atajos ni en los caminos fáciles. Y esa mentalidad me permitió llegar lejos, pero también me hizo tomar decisiones difíciles que quizás muchos no entendieron en su momento. Sé que en el camino hubo personas que me dejaron con lecciones duras, pero también con una reflexión clara. Los que se quedan son los que realmente comprenden lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo. Y aunque no todos han permanecido a lo largo de los años, las huellas que dejaron en mí son parte de mi historia, y las valoro profundamente. Hoy, mirando hacia atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de nostalgia y gratitud. Los años dorados de mi carrera, las giras, las grabaciones, los aplausos del público, son recuerdos que guardaré siempre en mi corazón.
pero también sé que esos momentos fueron el resultado de un trabajo incansable, de sacrificios que no siempre fueron visibles, pero que fueron necesarios para lograr el éxito. Hoy, a pesar de los años, a pesar de las dificultades, sigo aquí. Sigo luchando, sigo creando. Porque la música nunca se detiene, y aunque mi cuerpo pueda cansarse, mi espíritu sigue siendo el de un hombre que no deja de soñar, que no deja de luchar por lo que ama, y mientras haya una melodía que tocar, una canción que cantar, seguiré adelante, porque esa es la verdadera esencia de mi vida. Este viaje no ha terminado, aún quedan muchas historias por contar, muchos momentos por vivir, y mientras haya gente que me escuche, que me apoye, que siga creyendo en mi música, seguiré en pie, seguiré haciendo lo que siempre he amado hacer, compartir mi alma a través de las notas, las letras y la pasión que la música me inspira. Gracias a todos los que estuvieron y están, a los que me apoyaron y a los que creyeron en mí cuando más lo necesitaba. Gracias por seguir siendo parte de este viaje que es la música, la vida y el amor por lo que hacemos. Sigamos adelante, porque la historia continúa. Y esta es solo una de muchas páginas que aún faltan por escribir. Cada paso que he dado en esta carrera me ha llevado a entender un poco más sobre lo que realmente significa ser un artista. La fama, como mencioné antes, no es lo que parece desde fuera, y aunque al principio puede parecer que todo es brillo y lujo, en realidad es una montaña rusa emocional. En los momentos bajos, cuando el aplauso se apaga y las luces se apagan, es cuando uno se enfrenta a la verdad de su propia existencia. Es ahí donde uno tiene que encontrar la fuerza interior para seguir adelante, para seguir creando, para seguir luchando por sus sueños. Mi vida no ha sido solo una sucesión de éxitos y glorias. Ha habido muchos sacrificios, noches en las que estuve solo con mis pensamientos, momentos de duda y de cansancio. Pero a pesar de todo, lo que me ha mantenido en pie ha sido la pasión por lo que hago. Esa pasión que me ha impulsado a seguir cuando todo parecía en mi contra. Esa pasión que ha dado sentido a cada una de las canciones que he compuesto, a cada una de las melodías que he tocado. A lo largo de los años, también he aprendido que, aunque los escenarios sean mi hogar y la música mi lengua, la vida es mucho más que eso. La verdadera felicidad no se encuentra en los logros profesionales ni en la fama que uno pueda obtener, sino en las relaciones que construimos, en los momentos de amor y en las pequeñas victorias que nos hacen sentir plenos. Mi familia, mis amigos, las personas que he conocido en el camino, son los que realmente han dejado una huella en mi corazón. Y aunque la música es mi vida, la vida misma también me ha enseñado que hay cosas mucho más importantes que cualquier éxito material. Es curioso cómo a veces las personas tienden a juzgar sin conocer la historia completa, a especular sin tener toda la información. Pero eso es parte de lo que ocurre cuando uno está bajo los reflectores. Todo el mundo tiene una opinión sobre ti, pero solo tú sabes lo que has vivido, lo que has sentido y lo que realmente has dado. La música, mi música, es el testimonio de eso. Cada acorde, cada palabra, cada interpretación es una pieza de mi alma, un pedazo de mi ser que he entregado sin reservas. Y aunque muchos han llegado a mi vida y se han ido, yo sigo creyendo que la verdadera esencia de lo que hago permanece. Los artistas que pasaron por mi orquesta, aunque algunos ya no están en mi camino, dejaron su huella en mi música y en mi corazón. Ellos aprendieron, como yo lo hice, que el éxito en esta industria no se logra de manera fácil ni rápida. Es un camino de perseverancia, de sacrificios, de momentos duros que te hacen crecer y madurar. Aquellos que lo entendieron, llegaron lejos. Aquellos que no, lamentablemente, no pudieron resistir la presión. Por supuesto, no todo en este viaje ha sido perfecto. He cometido errores, he tomado decisiones equivocadas, pero lo que siempre he tenido claro es que mi intención ha sido siempre llevar la música al más alto nivel posible. Siempre creí en el talento, pero también en la responsabilidad.
porque ser artista no es solo tener talento, es también saber cómo manejar ese talento, cómo usarlo para transmitir algo real y profundo a los demás. Y no siempre es fácil. Mucha gente me ha criticado por ser duro, por ser exigente, pero el tiempo ha demostrado que esas decisiones difíciles fueron las que permitieron que mi música llegara a donde llegó. Mi orquesta, mi grupo, mi familia musical, sabían que si estaban conmigo, debían dar el máximo. No había espacio para la mediocridad. No había lugar para aquellos que no estaban dispuestos a sacrificarse por el arte. Y aunque muchos no lo comprendieron en su momento, el tiempo se encargó de mostrarles que cada sacrificio valió la pena.